Buenos días a todos. Espero que estén muy bien y sus familias. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Ya está siendo grabada la clase. Y el día de hoy vamos a iniciar uno de los temas más importantes, más poderosos y también que a veces da más problemas en C++, que es el manejo de arreglos. Eso no es tan problemático, pero cuando uno los utiliza de la forma primitiva, pues el manejo de arreglos y el manejo de punteros. Actualmente, digamos, se espera es que las personas aprendan a utilizar las técnicas más modernas, en vez de utilizar arreglos primitivos, utilicen vectors o arrays, que son otras librerías nuevas del estándar de C++. Pero resulta que ustedes, al ser científicos, que van a trabajar en algún tipo de programación científica, van a tener que enfrentarse en algún momento a high performance computing, a hacer cosas que sean muy rápidas o a utilizar librerías diseñadas para correr muy rápido, y al final esas librerías probablemente tengan que trabajar con punteros o con arreglos primitivos, y si ustedes nunca aprendieron a ver eso, pues no van a entender nada. Entonces, este tema es bien importante y vamos a empezar viendo los arreglos normalitos, qué significan, eh, cómo se manipulan, por qué son rápidos, por qué pueden ser lentos, cómo se pueden relacionar con matrices, luego la relación entre estos arreglos y los apuntadores, y ahí de paso vamos a hablar de las técnicas modernas para utilizar arreglos. En lo posible, es preferible utilizar esas técnicas modernas, pero también, si tienen suficiente cuidado, pues pueden utilizar los arreglos primitivos. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Este tema es, digamos, como que el antepenúltimo de la fundamentación básica en C++. Luego seguirán otras aplicaciones de funciones, pero como temas como tal, pues tenemos los arreglos y apuntadores. Siguen después algo parecido a las estructuras de datos y las clases, y pues con eso ya estaríamos como terminando esa fundamentación básica en C++, que es el objetivo de este curso, tener esa fundamentación básica y sencilla en C++. Entonces, arranquemos. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos pues ver la misma presentación y seguir la dinámica de siempre. Voy a hacer una prueba y les voy a compartir solamente la presentación a ver si ustedes la pueden ver. Okay. Entonces, por favor, me confirma si pueden ver una presentación que dice arreglos, matrices y apuntadores. Sí, señor. Sí. ¿Sí? Listo, gracias. Ujú. Listo, muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Listo. señor, sí. Gracias, muy amables. Bueno, entonces arranquemos. ¿Qué es un arreglo? Imagínense que ustedes tienen un problema que es que van a calcular el promedio de tres datos. Entonces ese problema es muy sencillo de hacer. Ustedes simplemente declaran tres variables double, las suman y las dividen entre tres. O sea, eso no tiene mucho misterio. Pero ahora imagínense que tienen que calcular el promedio histórico de todos los estudiantes que han visto fundamentos de mecánica en la universidad a lo largo, digamos, de la última, digamos, para comparar los promedios de los años 2000 con los promedios de los años 90. O sea, aquí estamos hablando fácilmente de varios miles y miles de estudiantes, y no podemos entonces ponernos a declarar miles y miles de variables para después hacer esa sumatoria de forma que no sea sistemática. Lo que busca un arreglo es que ustedes puedan escribir o manipular muchísimos datos, todos del mismo tipo. Eso es muy importante en estos arreglos primitivos, todos son double o todos son int, y los puedan manipular de forma sistemática para que el computador haga esas tareas repetitivas en lugar de ustedes. Entonces aquí se vuelve sencillo, porque si yo quiero calcular el promedio de 1000 datos, declaro un arreglo de tamaño 1000 y con un for, con un loop, con un while, lo que yo quiera, lo recorro y hago las operaciones que quiero. Entonces, cuando uno declara un arreglo, lo primero que está haciendo es pedir un bloque de memoria donde quepan cierto número de variables de cierto tipo. Primera gran diferencia: si ustedes piden 1000 enteros, eso va a ocupar un espacio diferente a 1000 double. Un double normalmente requiere más espacio que un entero, entonces 1000 doubles requieren más espacio que 1000 enteros. Entonces ustedes lo que están pidiendo primero que todo es un bloque en la memoria RAM, y ese bloque en la memoria RAM entonces va a tener que
que va a cambiar de tamaño dependiendo del tipo de datos que ustedes estén guardando. Eso es como lo primero que tienen que tener claro. Lo segundo que tienen que tener claro es que hay dos tipos de memoria RAM, digámoslo así, de memoria a la que ustedes pueden acceder. Una se llama el heap y otra se llama el stack. Más o menos la cosa es así. Voy a hacer un rayón acá. La memoria RAM finalmente es un arreglo unidimensional, entonces ustedes digamos que lo que tienen es como un gran arreglo gigantesco así, disponible para sus programas de memoria RAM. Cada casillita de esa memoria RAM pues está, digamos, tiene una dirección. Esas direcciones están guardadas precisamente por los punteros. Los punteros son direcciones de memoria. Y eso es lo que le permite al programa saber en dónde en la memoria RAM ustedes tienen los datos. Eso sigue así, siguen habiendo muchas casillas, pero estas casillas, ese tamaño que yo puse ahí es completamente arbitrario. Si fueran enteros, pues tendrán estos tamaños, pero si fueran enteros dobles o si fueran doubles, pues esas casillitas van a ser más grandes. Lo que ustedes tienen claro es que tienen todo un bloque así y lo pueden dividir de diferentes maneras. Pero resulta que ese bloque se parte en dos pedazos. Vamos a llamar el primer pedazo de verde, digamos, este pedazo, y el otro pedazo lo vamos a poner de azul. Este verde se llama el stack y este azul se llama el heap. En el stack se guardan las cosas cuyo tamaño yo conozco en tiempo de compilación, las cosas estáticas. Entonces, por ejemplo, si ustedes declaran un arreglo que sea de 10 elementos, ¿sí? Ustedes saben el tamaño, digamos que siguiendo la convención de colores, mejor lo pinto de verde. Si ustedes quieren un arreglo de 10 elementos, ustedes saben el tamaño, el compilador lo sabe cuando compila su programa, y lo va a guardar entonces en el stack. ¿Ok? Si ustedes piden un entero, por ejemplo, entonces cuando se pide un entero, uno lo que hace es decirle, bueno, guárdeme la memoria para un entero. El compilador sabe cuánto memoria ocupa un entero y por lo tanto lo guarda en el stack. Entonces, todas las cosas que tengan tamaños finitos que yo conozco en tiempo de compilación se guardan en el stack. Las cosas cuyo tamaño yo no conozco en tiempo de compilación, que pueden ir creciendo o disminuyendo, por ejemplo, un programa en donde uno lo tiene corriendo todo el tiempo y le va alimentando datos, yo no conozco realmente el tamaño que voy a tener. Todo lo que tiene tamaño dinámico, entonces dinámico, todo eso se va para el heap. ¿Cuál es más grande? Normalmente el tamaño del heap es mucho mayor que el stack. Eso quiere decir que hay un tamaño máximo de arreglos que ustedes pueden poner en el stack. Va a haber un momento en que si ustedes le piden un arreglo de 1000 por 1000 por 1000 por 1000 por 1000, no necesariamente tan grande, para el stack, eso no va a caber en el stack y su programa va a botar un error muy feo que se llama segmentation fault. Ese error feo lo que quiere decir es que ustedes pidieron más memoria que la que puede caber en el stack y entonces lo que tienen que hacer ahora es tratar de pedirla pero en el heap, que en general es más grande. En el heap también puede pasar que se acabe la memoria, el computador empieza a hacer swapping, que es como a simular la memoria RAM en el disco duro, y se pone súper lento. Por eso es que cuando uno acaba la memoria RAM de su computador, se pone muy lento, porque el computador trata de utilizar una memoria virtual que está en el disco duro, y el disco duro es fácilmente 100.000 veces más lento que la memoria RAM. Su computador se pone mucho más lento. La gente desesperadamente lo que hace en esos casos es darle muchas veces clic, pero eso nunca va a destrabar un computador, porque uno lo que está haciendo es acumular eventos en la fila de eventos de ejecución y pues nunca le va a salir a uno un mensaje que le diga, has presionado 300 veces el clic del mouse, me has desbloqueado una vaina así, ¿sí? Entonces, por eso es que una de las cosas que uno tiene que hacer cuando tiene un computador relativamente lento es ponerle más memoria RAM. Eso es lo primero. Y lo segundo es cambiar el disco duro a un disco duro de estado sólido. Y pues también, si se puede cambiar el procesador, pero pues eso ya es un computador nuevo, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es ponerle memoria RAM. Abriendo un poquito un paréntesis, si ustedes en algún momento van a tener que comprar un equipo, conocen a alguien, siempre miren la memoria RAM. Esos equipos baratos que venden lastimosamente es para tumbar a la gente porque les venden equipos con 4 GB de memoria RAM, que eso es lo que tiene ahorita un celular. Para un equipo de escritorio donde uno va a abrir un navegador fácilmente, Chrome, Firefox, Chrome se come toda la memoria RAM. Fácilmente uno con un navegador con 10, 15 tabs se está comiendo por lo menos unos 3 GB de memoria RAM. Y en un computador que tenga uno apenas 4 GB de memoria RAM,
¿Dónde pone el sistema operativo? ¿Dónde se pone Word? ¿Dónde se pone Hangouts Meet? ¿Dónde se pone todo eso, sí? Entonces se ponen supremamente lentos. Entonces no hay que caer en esa trampa. 8 gigabytes es lo mínimo, mínimo posible que uno debería tener ahorita en un equipo. Es lo que yo tengo, por ejemplo, en mi Mac y ya a veces me veo alcanzado cuando tengo la máquina virtual y tengo además abierto aquí el Meet y el navegador y todas esas cosas. 16 es lo normal, pero pues a veces es más barato comprar un computador que tenga poquita memoria RAM, pero que uno se asegure que uno le puede poner más, porque cuando uno la pide de fábrica, pues le cobran más. Y a veces es más barato uno comprar la RAM y ponérsela, pero por eso hay que comprar equipos que se puedan modificar. Los Mac, pues desde hace ya varios años, desde 2014, 2015, vienen soldados, uno ya no le puede actualizar la memoria. Son equipos que duran mucho, pero lastimosamente no se pueden actualizar. Entonces hay que mirar ese balance. Yo porque compraba Macs, ya voy a cerrar el paréntesis, esos equipos duran mucho. El que tiene, por ejemplo, mi esposa está desde el 2009 y todavía está funcionando, le cambiamos la RAM, le pusimos disco duro y ahí sigue funcionando. Este que yo tengo ahorita para las clases es del 2013 y ahí está. O sea, piensen, son equipos que ya uno lleva 11 años y el otro lleva 7 años. Entonces eso es raro verlo en otros equipos de cómputo. O sea que es una inversión cara al inicio, pero se amortiza bastante con el tiempo. El problema cuál es, pues que no lo podemos seguir actualizando, porque están soldados, ¿sí? Entonces en ese caso, pues hay otros equipos que uno puede también revisar y comprar. ¿Todo esto a qué va? Volviendo a los arreglos, a que nosotros necesitamos tener memoria disponible. Si ustedes tienen un equipo con poca memoria, pues el tipo de programas que van a poder correr y además el tipo de memoria que van a poder pedir en sus códigos ya C++ va a ser muy pequeño. Entonces recordemos que tenemos una memoria que es el stack, otra memoria que es el heap. Los arreglos que vamos a ver ahorita, que son todos de tamaños conocidos, pues se van a ir al stack. Y vamos a ver también cómo generar un segmentation fault en el stack, por ejemplo, cuando pedimos más tamaño del que el stack nos puede dar. Entonces, volvamos a repetir, ¿qué es un arreglo? Un conjunto de variables del mismo tipo. Puede ser 2.000, 100.000 variables, todas del mismo tipo, que al final se reduce a tener un bloque en la memoria RAM disponible para manipularlo. Eso es un arreglo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señor, claro, siempre puede hacer preguntas. Es que en los programas que usted manda de tarea aparecía un Atoy, algo así, y pues cuando uno lo ejecutaba sin la instrucción en el compilador, digo, en la consola, salía un segmentation fault. Ajá, sí, eso no lo hemos ¿Por qué visto ocurría eso ahí? todavía, pero entonces, la cosa es así, cuando uno puede crear programas en C++ que lean argumentos de la línea de comando, ¿cierto? Por ejemplo, que me lea, como ustedes han visto, que me lea el número de iteraciones y cosas de ese estilo, ¿está bien? Cuando uno hace eso, lo que hace C++ es guardar en un arreglo precisamente, guardar los argumentos que yo le pasé. Entonces, por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, ./a.out 1000, lo que hace C++ es guardar en un arreglo que él crea automáticamente estos dos elementos, pero los guarda como si fueran cadenas. Entonces, este es el primer elemento del arreglo, ¿listo? Coma, este es el segundo elemento del arreglo. O sea, él no lo guarda como un número, sino como una cadena. La función atoy lo que hace es que recibe una cadena any to integer. Lo que hace es que recibe una cadena y la convierte en un entero. Entonces, ya recibe esta cadena y la convierte en un entero. Eso es lo que hace la función atoy. Más adelante la vamos a entender, por ahora ustedes simplemente tienen que utilizarlo como caja negra, ¿sí o no? Pero eso es lo que hace la función atoy. ¿Listo? ¿Queda claro? Señor, pero mi pregunta era por qué si uno no le pone nada, sale el segmentation Ah, fault. ok. Entonces, si uno no le pone nada, usted, digamos, en el programa se le está diciendo atoy y se le está diciendo de argb, que así se llama ese arreglo, 1. Pero si yo no le puse nada, este elemento no existe. Este es el índice 0, entonces de una vez me va a saltar allá, los arreglos se indexan desde 0. Ese será el índice 1, pero si yo no le puse este 1000, esto no existe, pero aquí yo estoy diciéndole que quiero acceder al elemento 1.
Cuando uno trata de acceder a memoria que no existe o en donde no tiene permiso, aparece el error de segmentation fault, segfault. ¿Listo? Ok, muchas gracias. De nada. Entonces, por eso, entonces, como les digo, ese tipo de errores son por utilizar arreglos primitivos y ustedes van a tener que experimentarlos, no podemos pensar que no los vamos a usar, porque esos errores hacen parte de la programación como tal. Bien, entonces digamos que aquí hay un ejemplito que les daban a ustedes una tabla, ustedes quieren hacer esta integral que es para calcular el trabajo de una fuerza que es variable, la fuerza depende de X, el ángulo también depende de la posición, es alguien que se está cansando, entonces sube y baja los brazos, o lo que sea. Entonces el trabajo pues no se puede hacer simplemente por F por distancia y ya está, sino que hay que hacer una integral. Y ustedes aquí abajo tienen una tabla donde están los valores de la posición, de la fuerza y del ángulo. Y cuánto es f de x por el coseno del teta. Y entonces ustedes al final lo que quieren hacer es sumar. Con este tamaño de datos ustedes todavía podrían hacerlo a mano. Pero ahora imagínense que esto viene es medido por un sensor y el sensor les bota 1000 datos por segundo. ¿Sí? Tiene una resolución de milisegundo. Entonces ustedes ahora obviamente no pueden hacer esto a mano. Entonces, por eso digamos que guardar esto en arreglos les permite a ustedes generalizar muchísimas sus instrucciones. ¿Cómo se declara? Aquí están varios ejemplos de los built-in arrays. ¿Cómo se declara un arreglo? Vamos a ir acá y luego nos devolvemos. ¿Cómo se declara un arreglo? Un arreglo se declara así como está explicado acá en esta zona. Se le dice cuál es el tipo de datos que va a guardar, que recuerden que estamos hablando de arreglos homogéneos, o sea, todos los datos tienen el mismo tipo de datos, todos son enteros, o todos son flotantes, o todos son double, o todos son char, ¿sí? Tipo de datos, se le pone el nombre del arreglo, como lo quieren llamar, y entre corchetes se le pone el número de elementos, entre corchetes cuadrados, punto y coma. Al hacer esto, uno lo que está pidiendo es un arreglo donde voy a guardar este número de elementos y cada elemento es de este tipo de datos. Por ejemplo, si ustedes escriben int foo de 5, están pidiendo un bloque de memoria donde quepan 5 enteros. Y por eso, en la memoria RAM lo que aparece es esto que ustedes tienen acá. Foo 0, 1, 2, 3, 4, en realidad tienen 5 elementos, pero se indexa desde 0. Y un error típico, por ejemplo, es, si yo quiero acceder al primer elemento, pues yo lo que tengo que hacer es foo de 0. Cuando yo escribo foo de 0, estoy accediendo a este elemento. Le estoy diciendo, venga, donde arranca foo, voy a correrme 0 espacios, o sea, estoy en el primer elemento. Si yo escribo, por ejemplo, foo de 1, entre corchetes, estoy accediendo a este elemento. Y esto es una variable como tal. Yo le puedo asignar cosas o leerla. Si yo, por ejemplo, escribo foo de 1 igual a 7, lo que estoy diciendo es que en esta casilla voy a escribir un 7. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Un error típico entonces es, este arreglo es de tamaño de 5 elementos y un error típico es escribir foo de 5. ¿Dónde estaría foo de 5 ahí? ¿Dónde creen? ¿Dónde estaría foo de 5? Volver al principio. No, eso no es periódico. Él trataría de entrar a esta zona y en esta zona no tenemos permiso, ¿cierto? De escribir porque no pedimos esa memoria. Y aquí hay varias cosas que los pueden atrapar a ustedes y ponerles errores y entonces les quiero mostrar ya mismo ese tipo de cosas que pueden pasar. Entonces miren, por favor vayan a Fluids y vamos a hacer los primeros arreglos, los primeros ejemplos. ¿Escuchan al profe? No, Profe, no, se fue. no se lo escucha. ¿Se fue? No, no, es que Creo se que, fue, creo uy, que sí, por no. la hija o algo así. Pero no- No sé, pues se fue justo cuando yo le di clic
a entrar a la presentación porque me salió un momento. Es raro. Tranquilo, tranquilo, no es su culpa. Ah, ok. Entonces, estamos aquí en Array. Include stream. In main void. Vamos a empezar con lo básico. Return 0, listo. Entonces vamos a hacer lo primero, que es declarar un arreglo de tamaño 5, así igualito al ejemplo. Entonces infu 5. ¿Ok? Y vamos a dejarlo guardadito. Y lo que quiero hacer es, por ejemplo, imprimir. Vamos a empezar por acá, por ese tipo de cosas. std cout foo de 0. Entonces aquí yo estoy imprimiendo lo que está guardado en mi primer elemento del arreglo. Eso es lo que tenemos. Ahora, a mí me parece que es como útil visualizar estas cosas, entonces voy a irme al Python Tutor, C++. ¿Recuerdan esa paginita? Ujú. Y la vamos a copiar aquí, así como tal. Entonces, bueno, lo que quiero decirles es que acá hay un problemita, una mala práctica de programación, y es no inicializar el arreglo. Aquí estamos pidiendo un bloque de memoria. Compartiendo pantalla. Ah, esperen un momentico. Gracias. Voy a compartirles toda la pantalla mejor. Listo. Entonces estamos en el Python Tutor. El problemita que les quiero mostrar a ustedes inicialmente es que, por ejemplo, acá este arreglo no está inicializado. Estamos pidiendo un bloque de memoria, pero en ese bloque de memoria no hemos dicho qué vamos a poner. No hemos dicho cómo queremos inicializar ese arreglo. Entonces, en general, y esto no está garantizado en general, eso va a estar lleno de basura. A veces C++ lo llena de ceros, pero en general esto está lleno de pura basura. Y esto vamos a ver qué nos sale. Entonces vamos a visualizar la ejecución. Voy a achicar un poquito esta fuente de este programa para poderlo ver mejor. Aquí está. Entonces miren, empecemos a entender qué es lo que sale aquí en el Python Tutor. ¿Todos pueden ver la página del Python Tutor? Oye, ¿hay alguien que no la pueda ver? ¿Todos? Listo. Entonces, bueno, el Python Tutor es como un debugger, el paro aquí en la línea 7. Miren que aquí hay varias información que ustedes pueden ver. Dice, estamos dentro de la función main. Eso es lo que nos dice aquí a la derecha. Estamos dentro de la función main. En la función main declararon un arreglo que es infu de 5. Entonces miren lo que él hizo. Declaró un arreglo llamado foo, y ese arreglo llamado foo tiene 5 elementos. Sus índices van de 0 a 4. Observen que cada elemento del arreglo es un entero. ¿Sí lo ven? Cada elemento del arreglo es un entero, porque dijimos que esto era un int foo de 5. Pero miren que aquí adentro él dice que tenemos, pues no hay valores. O sea, tiene símbolos de pregunta porque nosotros no lo inicializamos. ¿Ustedes qué creen que va a imprimir entonces esta línea, el cout? Una dirección de memoria tal vez, no sé. Vamos a ver qué nos imprime. Casi, o sea, la dirección de memoria no nos la va a imprimir porque la dirección de memoria es algo que es externo a la cajita. Cuando uno accede, y eso es importante esta observación, cuando uno accede así, cuando uno escribe foo de 0, uno está accediendo al contenido de la cajita, no a la dirección de la cajita. Y eso es importante, y gracias por la pregunta porque después lo vamos a ver. Porque es así. Te lo voy a dar next. Con asterisco, ¿no? Señor, ¿repites, ¿Cómo por sería favor? para la dirección? Vamos a ver. ¿Cómo sería para lo que me pregunta mi compañero para la Ya vamos a dirección? mirar cómo sería para la dirección. Entonces, estamos acá. Aquí salió un error. Él no nos va a dejar seguir. Dice conditional Profe, jump or move depends. ¿Sí? yo lo imprimí en mi compilador y me salió un número
Un número raro, ¿cierto? Entonces, Muy venga. grande, sí. Exacto, perfecto. Eso es lo que quiero que veamos. Aquí el tutor no nos va a dejar, entonces el tutor nos deja para que entendamos estas vainas del stack y eso. No nos va a dejar seguir porque aquí estamos tratando de acceder a algo que no esté inicializado. Ese es el error que botó abajo. Lo voy a hacer yo, entonces, como ustedes en la máquina virtual. Profe, una pregunta. Es que hay un intento tutor nuestro hasta aquí. ¿Qué? Y digamos, cuando nos llama funciones, las variables que vamos declarando en las funciones se, se declaran en el estado aquí. Normalmente, si te entendí bien la pregunta, porque el sonido no está muy bien, creo que la pregunta era que esas variables que se declaran dentro de las funciones si están en el stack o en el heap. Entonces, si esa es la pregunta, la respuesta es normalmente se declaran todas en el stack siempre porque son tamaños que nosotros conocemos. A menos que utilices memoria dinámica, que es algo que vamos a ver después, prácticamente todo se declara en el stack. ¿Ok? Profe, ok, pero entonces, digamos, no hay como, o sea, como a lo mismo declarar variables dentro de una función o, por ejemplo, en la función main. O sea, no es como más rápido que, digamos, si yo tuviera que hacer pues, un for como los hemos hecho, que lo haga dentro de la función Pues es que en la main o en la que yo estoy usando. ahí tú tienes que mirar bien qué significa rápido para ti. Tú primero que todo, digamos, en computación tienes que aprender a medir los tiempos de las cosas, porque a veces lo que uno piensa que hace lento un programa o no, no es verdad. Declarar las variables dentro de las funciones propiamente tiene sus ventajas y puede ser que cueste un poquito porque uno está como pidiendo y descartando y pidiendo y descartando, eso es verdad, pero probablemente ese tiempo es mínimo comparado con el tiempo de computación. Por ejemplo, si lo que voy a hacer yo es declaro una variable para hacer la suma de mi arreglo localmente, o sea que es una variable en el stack que se va a descartar después cuando salgamos de la función. Hago la suma, hago otras operaciones, no sé, saco los cuadrados de eso para sacar la desviación estándar. Y es un arreglo de 1.000.000 de elementos, por ejemplo. Y luego voy guardando mi variable suma. Y luego imprimo la suma y luego me salgo de la función y se descartó suma. Me retornó el valor total y se desapareció del stack. Pues resulta que crear esa variable en el stack y después descartarla, ese tiempo es mínimo comparado con el procesamiento que yo hice de mis datos. Entonces no importa mucho, pero tiene una ventaja. Y es que la variable suma solo se declaró en el sitio donde se va a usar, el principio del mínimo privilegio. No estoy creando variables globales que todo el mundo ve, que todo el mundo puede modificar y que pueden hacer que digamos, la predicción del comportamiento de mi código sea difícil. Entonces es preferible primero enfocarse en modularizar las cosas y quitar el privilegio a todo el mundo, en el sentido en que haga solamente lo que tiene que hacer. Y si tú tienes una sospecha después de que tal vez estar declarando una variable y quitándole, declarándola y quitándola porque se llama mucho a una función, se llama 1.000.000 de veces esa misma función, pues ahí sí podrías pensar, después de haber medido que eso realmente es lento, ahí sí podrías pensar en arreglarlo. Por ahora, esos costos de tener variables locales y eso son ínfimos comparados con las ventajas que es de no utilizar variables globales y cosas así de ese estilo. ¿Listo? Ok, profe. Ok. Muchas gracias por esas preguntas porque, digamos, a uno se le puede pasar un montón de cosas que uno no les dice a ustedes, pero que son importantes. Entonces voy a compilar G++ a raíz 1. Lo voy a ejecutar y miren que a mí me salió un número ahí todo raro. 4.198.880. A ustedes no necesariamente les tiene que salir lo mismo, pero les debe salir algo similar. ¿Sí les salió algo así o no? Sí, pero más grande. Más grande. Eso va dependiendo de la máquina, porque eso es un comportamiento indefinido. Entonces la primera pregunta es: ¿yo cómo hago para hacer las cosas bien? ¿Cómo hago para que esto no me pase? Entonces la forma de hacer eso es que ustedes inicialicen sus elementos. Entonces miren por favor esta forma de inicializarlos. Hay varias maneras, le pueden poner igual a no sé qué. Creo que incluso lo podemos poner así. Si ustedes le ponen así, estos son enteros. Si ustedes le ponen así, lo que están diciendo es que el primer elemento vale 0 y todos los demás lo van a inicializar en 0.
Entonces vamos a hacer para que noten la diferencia. Si yo le pongo así, estoy diciendo que el primer elemento vale 9 y todos los demás valen 0, no 9. O sea, él inicializa explícitamente lo que uno le dijo y los que quedan implícitos todos se inicializan en 0. Vamos a hacer esto en el Python Tutor. Vamos a ver si soporta esta sintaxis. Esperen, yo primero la compilo acá. Y la corro y ya me sale el 9. Vamos a ver en el Python Tutor. Si yo le cambio, vamos a editar esto. Perdón, la puse así. Si no el igual, no es necesario el igual. En la nueva forma de inicializar, vamos a ver aquí si soporta esta sintaxis. Ahora lo está compilando. No, no le gusta. Toca ponerle un igual para que él entienda esto. Esta sintaxis que estamos usando es muy moderna para esta versión tan vieja del compilador que tiene el Python Tutor, que es el 4.8. Nosotros estamos con la 9.2 en la máquina virtual. Entonces, bueno, ahí ya compiló. Miren entonces que ahora él no paró acá abajo en el cout, sino que el Python Tutor paró acá en la declaración. De nuevo tenemos un stack. El stack está guardando nuestro array porque el tamaño lo conocemos. Son 5 elementos. Y vamos a darle next para que ejecute esta línea de declaración y de implementación y de inicialización. Miren lo que pasó. El primer elemento quedó valiendo 9 y todos los demás se inicializaron automáticamente a 0. Ahora sí está nuestro arreglo bien declarado e inicializado. Siempre acostúmbrense, por favor, a inicializar sus arreglos. Y luego, yo le doy acá, me embarré, le di edit. Esperemos a que vuelva. Tan, otra vez, 900, imprime el 9 y return 0 y se acabó. Listo. Entonces con eso terminamos. Entonces, lo primero que quería mostrarles era esta parte de la inicialización de los arreglos. De nuevo, miren, ahora voy a hacer otro ejemplo. Voy a ponerle más bien que estos son doubles y no lo voy a inicializar. ¿Está bien? Lo voy a dejar otra vez sin inicializar. Entonces voy a imprimir aquí foo de 0. Vamos a ir aquí a la máquina virtual, voy a ver si ya me lo actualizó. Sí, ya está en double. Voy a compilar. Voy a correr. Miren lo que me salió. Me salió es que 6.91 no sé qué por 10 a la menos 310. De nuevo, esto es basura. Esto es simplemente la memoria RAM, tiene unos números aleatorios ahí guardados. Y cuando yo le pido a mi computador que me cree un arreglo, pues él llega y pone un arreglo allá en esa zona y él deja los bits como estaban ahí guardados. Entonces al final me quedan unos números completamente extraños. Entonces, primera gran enseñanza, siempre, por favor, inicializar los arreglos. Lo más fácil es simplemente ponerles, digamos, si es un double 0.0 y eso ya inicializa todo el resto también a 0. Siempre entonces acostúmbrense a hacer esto, primera enseñanza. Entonces aquí estamos declarando un arreglo de doubles, 5 elementos, y voy a darle unos valores. Voy a decir foo de 3 igual a 2.5. Mi vecina ya puso todo su reggaetón y su musiquita. Foo. Y miren, ahora voy a cometer otro error. Foo de 5. ¿Está bien decir foo de 5? No, porque nos estamos saliendo. Nos estamos saliendo. Vamos a mirar esto que hace en el Python Tutor. Vamos a mirar. Entonces estamos en el Python Tutor. Por favor observen bien lo que va a pasar acá. Le damos Next. Ahora estamos accediendo al elemento de índice 3, o sea, al cuarto elemento de nuestro arreglo. Miren que ahora aquí salió un 2.6. Miren, ¿qué error cometí? ¿Por qué no guardo el 2.6? Porque es un entero. Porque es un entero, es un arreglo de enteros. Yo le puse un double, pero es un arreglo de enteros, me faltó haber actualizado aquí esto a double.
Muy bien. Listo. Double, Vamos a volver a ejecutar. Next. Ahí me guardo el 2.6. Vamos a ver qué pasa en esta línea. ¿Están listos? Miren que el índice 5 no existe. El índice 5 se sale del arreglo. Él no dijo nada. ¿Sí lo ven? Hizo algo, pero no hizo nada. Y nuestro código terminó. Esto es terrible, porque es un código que está corrompiendo la memoria, se está saliendo, no está guardando los datos como son, o sea, el menos 9.8 nunca apareció en nuestro arreglo, y este código compiló. Vamos a mirar qué pasa con nuestro compilador más moderno. Vamos a compilar. Compila. ¿Sí ven que cuando una cosa compila no quiere decir que esté bien? Corre y me bota 0. Miren que acá de nuevo no nos dijo nada. Incluso el compilador moderno no nos dijo nada. Y esto es un problema grave, porque nosotros sabemos que estamos dañando, ¿cierto? Estamos escribiendo, estamos haciendo mal el acceso a memoria en esta zona. El FUD5 debería botarnos algo. Entonces se han creado algunas librerías que nos ayudan a detectar estos errores. Eso se llama los sanitizers. Y uno de los sanitizers, sanitize igual a address. Uno de los sanitizers es este, el sanitizers de direcciones. Vamos a ver si este sanitizer, que yo lo estoy activando en mi compilación, nos ayuda en algo. Miren que cuando yo corro con mi sanitizer activado, me aparece un error horrible, miren. Me sale error, address sanitizer stack buffer overflow. Stack buffer overflow quiere decir que en el stack tenemos un buffer y le hicimos un overflow, o sea, nos salimos. En esta dirección de memoria, por si ustedes hablan hexadecimal, más abajo les va botando más información, ¿sí? Al final les bota también la memoria RAM, cómo es que está distribuida, les bota en dónde fue que ustedes trataron de escribir, o sea, les da muchísima información. Y esto es muy útil, porque yo necesito que un programa, si tiene un error, se muera con escándalo para que yo me entere. Yo lo que no necesito es que yo compile algo que tiene un error, pero yo tal vez no sé, y yo lo corra y me bote 0 y yo feliz. Eso no me sirve. Nosotros lo que necesitamos es tener un programa que, compilado con cierta herramienta, nos avise que hay un error grave. ¿Está bien? Entonces, de ahora en adelante, que tengamos arreglos, vamos a compilar con este sanitizer, menos fsanitize igual address. Entonces, en este momento les voy a poner una tarea, un ejercicio para que hagan ya mismo. Voy a arreglar mi código. Quiero que ustedes les hagan lo del sanitizer, que les salga el error. Pero voy a compilar esta línea maluca. FUD4 igual a menos 9.8, que eso sí será correcto. Y quiero que por favor acá se inventen alguna manera de calcular el promedio de este arreglo. ¿Listo? Entonces, alguna forma de calcular el promedio. Lo ideal, o sea, lo pueden hacer a mano porque son solo 5 elementos y está bien para lo que hemos visto hasta ahora, pero lo ideal es que piensen cómo lo harían con un for. ¿Cómo sería esto con un for? ¿Cómo podría yo recorrer los índices de mi arreglo para ir calculando el promedio? Vamos a escoger a alguien al azar para que empiece a pensarlo y tratemos pues de ver pues cómo lo haría. ¿Ever David Alcalá está? Sí, profe. Listo, entonces, Ever David, ¿usted está metido en Fluids? Sí, señor. ¿Cuál es el usuario? Alcalá 1. Alcalá 1, listo. Entonces le voy a Ok. dar permisos de edición. Ah, ya los tiene. Entonces le pido por favor que en esta zona de acá, en la línea 10, usted implemente la manera en que calcularía el promedio de esos datos. ¿Listo? Tiene 5 Ok. minuticos para que lo haga. Y los otros pues también vayan haciendo y comparan con él o la ayuda. Voy a quitar mi micrófono mientras tanto. Y si quieren hablar, bueno, que esto está siendo grabado, ¿no? Pero si quieren hablar entre ustedes está bien.
Profe, una pregunta, ¿no faltan valores de Q? Pues los otros te los toma como cero, así que no hay problema. Ah, pues seguro un Muestra, promedio para... suma, a ver, suma igual 0, promedio igual 0, for int igual 0, mientras y sea menor o igual que 4, para ser explícitos hasta dónde. Y más, suma más, igual a foo de i. Exacto, esa es la manera de acceder a cada uno de los elementos, ir cambiando el índice. Muy bien. Después dice el promedio es igual a suma sobre 5, y al final, pues la idea será como imprimir el promedio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí está sumando todos los elementos, no importa si es positivo o negativo, no importa nada de eso, simplemente están sumando todos. Y pues con eso tendríamos nuestro promedio, vamos a ver cómo nos va. El promedio debería darnos menos 9.8 más 2.6, sería menos 7.8, menos 7.2, dividido entre 5, como 1.40 y algo, ¿no? Negativo. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Vamos a compilar con el sanitizer, vamos a correr y menos 1.44. Entonces ahí está nuestra forma de proceder con estos arreglos. Ahora, esto está muy maluco que tengamos que escribir aquí, miren, aquí el 5, aquí el 4, aquí el 5 otra vez. La idea es poner ese tamaño, como es estático, de todas maneras lo ponemos con una variable constante, perdón, 5, y podríamos mejorar esto un poquito. Aquí sería n-1, ¿cierto? Aquí es n. Y aquí dividir entre n. ¿Sí? Entonces este programa quedó un poquitico más generalizado, un poquitico. Ya no lo editen más, por favor. Ya quedó un poquitico más generalizado porque ahora pues está en términos de un n. ¿Ok? Entonces vamos a compilar. Corremos y pues ahí está, nos da exactamente lo mismo. Pero está un poquitico más generalizado nuestro programa. Entonces esta es la manera en que nosotros podemos acceder a los elementos. Aquí mismo quiero que hagamos una prueba y es, digamos, que vamos a pedir ahora 500 datos, o sea, solamente con cambiar aquí este n a 500 ya tenemos un arreglo de 500. Veámoslo. Veamos de todas maneras esta ejecución en el Python Tutor porque quiero mostrarles un par de cositas extras. This code. ¿Ya te comiste todo, Elena? ¿Sí? ¿El banano también? ¿Y la galleta? Disculpen un momento. ¿Y la galleta? ¿Te la comiste? Ush, ¿todo? Listo, mi amor, gracias. Ya te llevo hasta la basura. Ve y coges tus fichas allá en la sala. Listo. Entonces tenemos aquí el Python Tutor, le vamos a dar Visualize Execution. Déjalas en tu cuarto, por favor. Entonces miren que ahora como tenemos en la función main muchas más variables, tenemos n que todavía no tiene un valor, pero está guardado en el stack. Miren que el heap está vacío porque todavía no estamos utilizando memoria dinámica. Foo es un arreglo de 4 elementos, pero todavía no tiene nada. Suma y prom, todos están declarados aquí en la función main, dentro del stack, porque todo el tamaño de cada uno de ellos se conoce. Y poco a poco, pues lo que va a ir haciendo es ir ejecutando cada una de estas líneas. Voy a hacerlo un tris más chiquito para poderlo ver. Le damos next. Entonces n se inicializó en 5. Foo quedó en puros ceros. Foo de 3 cambió. Foo de 4 cambió. Suma quedó en 0. Promedio quedó en 0. Y miren que la variable i apenas acabó de aparecer. ¿Sí la ven? Miren, antes y no existía. Miren, y no existía. Y ahora que entramos al for, y acaba de existir porque, gracias, y acaba de existir porque está dentro del for. O sea, realmente es una variable local solamente al for. Y cuando salgamos del for se va a desaparecer. Sigamos con next. Apareció el i. Y empieza en 0. Y en este momento lo que estamos haciendo es acceder, o sea, sumarle a suma el valor de foo en el primer índice. Entonces, pues no cambió porque eso es 0. Luego en el segundo índice, porque ahora ahí vale 1. Ahora ahí vale 2, tan tan. Ahora ahí vale 3, o sea que aquí debe aparecer un 2.6. Cuando hagamos esta instrucción, miren que suma ahora cambió.
Ahora estamos en i igual a 4, entonces ahora la suma se la va a sumar en menos 9.8. Terminamos, miren que la i desapareció, porque cuando ustedes ponen aquí el int i, esa i es local al for, entonces ya desapareció. Ahora se calcula el promedio, y ahora pues simplemente se imprime. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá nosotros al hacer estos cálculos con arreglos. Estamos simplemente accediendo elemento a elemento utilizando los índices. Yo no sé hasta qué punto, bueno, después vamos, cuando hablemos de punteros, hablamos de otras cositas acá al respecto. Y ahí se acabó. Quiero mostrarles de todas maneras algo. Si ustedes se ponen de ambiciosos, pues, y dicen, no, yo ya entendí, voy a ponerle 5000 elementos. Vamos a ver si esto funciona y qué tanto se demora, porque estamos creando arreglos cada vez más grandes. Entonces vamos a compilar. Vamos a correr. Y miren que ahora, como tenemos 1000 elementos más, pues el promedio bajó en un orden de 1000, ¿cierto? Antes era menos 1.44, ahora es menos 0.00144. Entonces digamos que la cosa se ve que está funcionando bien. Pero lo que quiero es llegar al límite de cuántos elementos podemos pedir en el stack. Entonces ahora estamos en 50.000. Sigue funcionando sin problema. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 50 millones. Y miren que es relativamente rápido, ¿no? Vamos a ver cuánto se demora. Y miren lo que sucedió. Nos apareció un deadly signal, stack overflow. Voy a quitarle el sanitizer para que ustedes lo vean de nuevo. Estoy compilando normal. Y cuando lo ejecuto, nuestro famoso error segmentation fault. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque la memoria el stack es más pequeño que 50 millones de enteros. Exactamente, entonces él no pudo hacer el pedido de toda esa memoria y tenemos un segmentation fault. Entonces la solución de eso es que si yo de verdad necesito 50 millones, lo que tengo que hacer es utilizar memoria dinámica. Eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces, hemos visto varias cositas, cómo se declara un arreglo, qué significa un arreglo, cómo se procesan las cosas, cómo podemos, por lo menos por medio de los índices, hacer cosas sobre esos arreglos. Y hemos visto también que eso tiene un límite. Cuando declaramos arreglos de tamaño constante, así como lo estamos haciendo acá, hay un límite total en la memoria, cómete esto, en la memoria, y que si pedimos más memoria de la que podemos, se llena el stack y nos sale un segmentation fault. Si compilamos con el sanitizer, bueno, y pónganle esta bandera, compilan con el sanitizer y le ponen otra bandera que es menos G. Si compilamos así, y le damos a punto out, no, pero yo ya le cambié el arreglo acá, era 50 millones, ¿no? Vamos a mirar si ya lo actualizó. Sí. Si compilamos con el sanitizer y le ponemos ese menos G y lo corro, me la sale el segmentation fault, pero lo bueno es que al haberle puesto el menos G, miren que él me dice en qué línea sucedió eso. Me está diciendo en arrays 1.cpp en la línea 4. Entonces con esto yo puedo ir y buscar mi línea 4, que realmente acá está la línea 4 de ejecución, o sea, cuando estamos haciendo esta reserva de memoria, cuando entra la función main. Entonces, los sanitizers van a volver sus mejores amigos cuando utilicemos arreglos. Y es bueno, esto no hace que sus computadores, sus códigos sean más lentos, pero sí más seguros. Entonces es bueno utilizar los sanitizers de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a devolvernos, vamos a ser un poquito más decentes. Vamos a dejar, digamos, 50.000 elementos. Y ahora como ejercicio, les pido por favor que este mismo código lo modifiquen para que además puedan calcular la desviación estándar de esos elementos. Y que al final nuestro programa imprima tanto el promedio como la desviación estándar. ¿Alguien quiere proponerse como candidato o lo escojo al azar?
Entonces lo escojo al azar, cayó Gabriel Augusto González, ¿está ahí? Yo. Listo, Gabriel. Entonces, ¿cuál es su usuario en Fluids? Ga González L. ¿Me repites, por favor? Ga González L. Gea González L, por aquí lo vi, listo. Entonces, ya tienes permiso de edición, me toca ver porque creo que todo el mundo tiene permiso de edición, entonces no editen. Espérense a ver. Entonces, por favor, te pido que escribas aquí la instrucción para calcular la desviación estándar y que al final todo este programa imprima la desviación estándar. Los demás también háganlo ustedes en sus propios códigos, en sus máquinas, y van comparando y lo pueden hacer también discutiendo. Profe, ¿Sí? es que tengo dos preguntas. Sí. Es que, por ejemplo, ahí tú cuando declaras bueno, cuando se declaró el índice del arreglo, Ajá. uno te está diciendo que es un entero, pero ¿qué pasa? O sea, ahí pues digamos uno se asegura de que no es negativo, pero puede llegar a ser negativo, entonces uno debería poner que sea sin signo. Pero digamos que hay una cosa que se llama size. Size-T. Sí. Esa es mi duda. Tengo una duda como con eso. Porque Listo. yo lo estaba mirando y hay dos. Hay uno que es DC, que es para los arreglos primitivos, y otro de C++, que es para los más modernos. Entonces, Sí. ese yo tengo entendido, ese size T es como una especie de pues como un tipo para el tamaño, pues cuando uno se está refiriendo exactamente a tamaños de arrays y eso. Y la otra Sí. es con el inline, o sea, tengo entendido que el \n inserta una nueva línea. Y el inline lo que hace es insertar nueva línea y te hace un flush, pero no tengo muy claro qué es ese flush que hace el inline. Listo. Primera pregunta del size-T. A ver, el size-T es un tipo de datos estándar que te garantiza un entero de por lo menos 32 bits. Porque dependiendo de las plataformas, a veces hay plataformas donde, por ejemplo, solamente se soportan enteros de 16 bits y entonces ese programa fallaría en esa plataforma. Entonces es una buena forma de saber si mi programa es portable o no. Uno también, como tú dices, el índice siempre tiene que ser positivo. Yo por eso lo puse const, un entero. Y de pronto, digamos, uno estaría gastando como la mitad de los números porque son negativos y uno nunca va a poner índices negativos. Eso es verdad. En general, digamos, para las cosas que hacemos, pues ponerle entero o un sign es la misma cosa. Pero hay una trampa. A veces uno se confía que por poner un sign todo sale bien. Pero si yo pongo, por ejemplo, unsign A, digamos, y le pongo un -9, esto compila. Y esto lo que hace es convertirme este -9 en un número entero positivo muy grande. Realmente vale el entero positivo más grande y le resta 9. Entonces no me protegió, al contrario, me ocultó un error, pues uno lo puede detectar con los sanitizers también o con los compiladores, con banderas. Y internamente le hace esa transformación, ¿sí? Entonces, ¿es bueno utilizar un sign? Sí, es bien, es bueno. Yo podría haber colocado aquí un sign en vez de un int. Pero no pensemos que eso nos va a corregir. Eso, digamos bien, eso es culpa del lenguaje. El lenguaje debería avisarle a uno y morirse si no le puso un negativo a un número. ¿A un número qué? A un número negativo. Le puso un negativo a un número que debe ser positivo. Y para eso, como te digo, hay unas banderas del compilador que la llevan a uno a detectar esas cosas. Entonces sí, está bien, pero digamos que no. En este momento no es necesario utilizar el size-T porque pues no estás garantizando que tu programa va a ser portable en plataformas raras y todo eso, pero si lo usas, es correcto. ¿Listo? Es correcto. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta que me estabas haciendo era del inline. Entonces, cuando uno escribe al disco duro o una pantalla, esas escrituras son lentas. Entonces, lo que se hace acá es llenar primero un buffer. Imagínense cómo llenar una alberca y hasta que la alberca esté completamente llena, se hace una gran operación de lectura a esos dispositivos lentos. Eso es mucho mejor que estar, cada vez que me llega una gota, la vacío y llega otra gota y la vacío, porque eso se hace mucho más lento todo. Entonces, lo que hace un /n es crear el carácter de nueva línea, pero todavía no lo envía a la salida, sino que lo va guardando en el buffer. Y cuando se llena el buffer, se escribe. Cuando yo utilizo el inline,
pone el carácter de una línea y inmediatamente vacía el buffer. Entonces, digamos que aquí no importa porque solo tenemos una instrucción ejecutada una vez de escritura, pero si uno tiene una escritura constante al disco duro, es preferible utilizar el /n y que el buffer se vacíe pocas veces y en vez de utilizar en line para estarlo vaciando constantemente cada vez que se ejecuta esa línea de código. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Y venga que me faltó una parte en la tarea. También en la tarea quiero que por favor calculen la media. Entonces, promedio, desviación estándar y la media. Esas tres cosas, por favor, las verifican y le imprimen y van comparando. ¿Listo? Entonces, los dejo 5 minutos. ¿Cuál es que es la diferencia entre media y promedio? ¿Será que se refiere a la media geométrica?
¿No sería más fácil si usaras un solo for? Pero me toca tener primero ya definida la media, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver, tienen aquí un montón de cosas, media geométrica, entonces calculan un POU. Digamos que hay que tratar de no utilizar esas funciones matemáticas a menos que sea completamente necesario. ¿Listo? Entonces uno puede declarar con una variable ahí temporal que sea foo de i menos promedio y pues multiplicarla por sí misma. Pero no está mal, sino simplemente que estas funciones pueden ser un poquito lentas. Y ya está, bueno, bien. Entonces me imagino que ya lo probaron, yo voy a compilarlo para ver que no haya errores de sanitizer. Y ahí sale un NaN. O sea que hay un error. Vamos a ver cuál es el error. El error está en la desviación estándar. La desviación estándar está está haciendo algo mal. Vamos a mirar qué está pasando en la desviación estándar. Desviación, a ver, la desviación está declarada aquí arriba, listo. Desviación es igual a la sumatoria hasta n-1 más i. Foo de i menos promedio, el promedio está calculado antes, al cuadrado. Y luego, bueno, recuerden que aquí hay un problema, miren. Recuerden que hay una precedencia de operadores. Primero se hace la división que la resta. Entonces primero se hace desviación sobre n y a eso se le resta 1. Eso no es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren la desviación dividido entre n menos 1, ¿sí o no? No olviden la presencia de operadores. Compilamos. Corremos y pues ahí está la desviación estándar, que es horrible obviamente porque tenemos, pues es un arreglo que no tiene mucho orden, ¿no? Como lo hemos creado. Entonces, pilas con ese errorcito, eso era lo que estaba tirándose las cosas. Y entonces ahora digamos, señor, Una pregunta, depende del compilador, pues, digamos el Emacs, porque a mí sí me corría así como estaba. no, ¿cómo así? Pues, Sí, ¿qué? sí, en la presencia de operadores me corría de igual forma. No, es que aquí también corrió, pero daba NaN. No, pero a mí sí me da el valor. No, no es posible. Debe estar escrito de una manera diferente, no puede ser idéntico. Mm, Si yo escribo esto así, primero se va a hacer la división. Eso es estándar de C++. ¿Cuál era la línea? ¿La quiere compartir en el chat o algo así para que la miremos? La que usted tenía y la copiamos acá. Yo tenía todo igual, simplemente que pues el número yo lo había colocado en minúscula, como n-1, y ya. Había colocado la desviación, dividido n-1, y ya. No, yo le repito. No, le repito. A ver qué fue lo erróneo. Cópieme en el chat la línea para que la comparemos. Y n es, me imagino que n es n mayúscula, ¿sí o no? Sí. No, es que es lo mismo porque yo lo escribí ahí y lo copié en el Emacs. Debe ser de pronto que el mío sea rojo, pero un error diferente. No, yo le aseguro con total certeza que no está idéntico el código porque no. O sea,
por precedencia de operadores, si usted escribió esta línea igual y tiene los datos igual y todo está igual, a usted le debe salir un NaN en este caso. Puede ser que le diera otro valor porque usted lo tiene definido, alguna cosa tiene diferente, ¿sí? Entonces, más bien hagamos una cosa, copie este código así como está, todo el código igualito, no se ponga a cambiarle nombres de variables ni nada. Copie este código de Fluids que usted lo tiene disponible en su Fluids. Cópielo en un código nuevo, en el Emacs normal y borra todo lo que tenía antes y lo vuelve a correr y le tiene que dar el NaN. No hay forma en que eso le dé diferente si estamos utilizando el mismo compilador. ¿Usted tiene de pronto una máquina virtual diferente o algo así? Yo tengo Ubuntu, el de abril de 2018. ¿Y qué versión de compilador es esa? Creo que es 7.6. Pues, pero yo Miremos mi- a ver. Hagamos el caso porque es curioso eso. Entonces me genera inquietud. Entonces miremoslo, ¿listo? yo lo copio. Yo lo que voy a hacer es copiarlo en el Python Tutor para comparar con otra versión también, que esa es como la 4.9, que es más vieja, ¿listo? Y así copiamos los dos en compiladores diferentes. Y con eso probamos, para ver si está pasando algo así y es culpa del compilador, de la versión del compilador. Entonces yo aquí ya lo copié y lo pegué en el Python Tutor. Mientras tanto usted porfa hágalo allá en su Ubuntu, porque eso es muy maluco, ¿no? Así me arroja nada. Ah, sí, o sea, tenía que haber una diferencia, ¿listo? No te miro cuál es. Listo, chenos. Main server is busy, ojalá sí error. Bueno, este man no logró compilar porque se cayó el servidor del Python Tutor. Y bueno, pero entonces ya quedamos de acuerdo en que sí da lo mismo, ¿listo? ¿Sí o no? Señor. Muy bien, muchas gracias por la observación, porque si hubiéramos descubierto que eso era diferente con diferentes versiones del compilador, habríamos encontrado un error grave. Entonces, bueno, le ponemos el paréntesis para que quede bien y ya está. Ahora, chicos, obviamente ya hemos nosotros hablado muchas veces que poner todo en la función main es programar mal. Eso no es no modularizar el código, eso va en contra de las prácticas buenas de programación. Después cuando ustedes hagan debugging o cosas más grandes, pues eso va a ir en contra de ustedes. Uno no debe tener una función main gigantesca, hay que crear funciones. Y para crear funciones, entonces vamos a tener que aprender cómo mandarle arreglos de estos primitivos a una función. Entonces lo que voy a hacer acá es escribir una función, por ejemplo, que calcule el promedio. Se le va a llamar promedio para no hacer un clash de nombres ahí. Y entonces la función que debe recibir. Lo primero que debe recibir esa función pues es mi arreglo, ¿sí? Y también debe tener el tamaño, porque estos arreglos primitivos no saben cuánto miden, ellos son simplemente una dirección de memoria. Entonces debe tener el tamaño. Entonces, ¿cómo se le escribe aquí a este man que uno le va a pasar un arreglo? Uno le tiene que decir el tipo de datos del arreglo, el nombre local del arreglo, que va a llamar data, y le ponemos esto así. Esto implica que le estamos pasando un arreglo unidimensional, cuyo tamaño no conocemos, pero es muy importante que le pongan estos dos corchetes porque si ustedes no lo ponen, esto es una variable data, normalita, una sola variable llamada data tipo DAO. Pero si ustedes le ponen esto, el compilador ya sabe que lo que se va a pasar es como un puntero, una dirección de memoria, un arreglo. Y acá tendríamos que pasarle el tamaño. Entonces esta sería nuestra función promedio. La voy a implementar aquí. Señor. Profe, hace poco en un código intenté pasar un arreglo por referencia y no se pudo. ¿Hay alguna manera de hacerlo? No, los arreglos no, digamos, los arreglos por defecto se pasan por referencia. Entonces no tienes, digamos, si tú pones esto te va a salir un error. Porque por defecto en C++ los arreglos se pasan por referencia. ¿Y por qué pasa eso? Porque imagínate que tú tienes un arreglo de 1.000.000 de datos. Si los arreglos se pasaran por copia, con la misma sintaxis, así como está acá, él tendría que copiar, crear un arreglo nuevo de 1.000.000 de datos y copiarlo, y eso se vuelve muy lento. Entonces sí, esa sintaxis es importante. Entonces, te cuento, los arreglos por defecto se pasan por referencia. Entonces no es necesario que le hagas nada más. Desde que le indiques esto así, él ya sabe que eso es un arreglo y se está pasando por referencia. Eso implica que es bueno ponerle aquí un const para que no me lo modifique. Por ejemplo, en la función que calcula el promedio, no debería modificar mi arreglo original, ¿cierto?
entonces lo paso con const. Gracias por esa observación, pues está en la presentación ahorita que la repasemos, está ahí explícito, pero hablámoslo de una vez. Los arreglos por defecto se pasan por referencia para hacerlo rápido, pero eso implica que ustedes pueden modificar el arreglo dentro de las funciones. Ok. Muchas gracias. Entonces le ponemos aquí el const Usted. y vamos a calcular el promedio. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es copiar y pegar y cortar. Y vamos a poner acá básicamente lo mismo. Double prom igual 0. Localmente vamos a hacerlo. Él va a hacer esa sumita del arreglo aquí localmente se llama data, ¿cierto? Y aquí esto no va hasta L-1, sino hasta size-1, ¿verdad? Localmente el tamaño es size. Y calcula el promedio y luego retorna el promedio. Entonces, return prom. Profe, una pregunta, ¿Array no es una librería? Array es una librería del estándar, ajá. Esa la vamos a usar un poquito más adelante cuando ya hayamos manipulado estos arreglos primitivos. No, sí, pero no deberíamos include Array. Ah, no, todavía no. No, porque cuando tú haces el include array es porque tú vas a, en vez de utilizar un arreglo así como el foo declarado acá, tú vas a decir std array de tipo double foo. ¿Listo? Entonces es array y mete un nuevo tipo de datos que es para simular arreglos de este estilo, pero tienen esta sintaxis específica. Entonces, como todavía estamos utilizando arreglos primitivos, entonces todavía no la necesitamos. ¿Listo? Ah, vale, sí, me confundí. Muchas gracias. Entonces acá, el promedio, pues simplemente escribiríamos double promedio igual a promedio en mi arreglo foo de tamaño n. Profe, en la implementación de la función suma, faltó en prom igual suma era entre 6 y está entre n. Entonces, espérate que aquí falta poner también a suma, ¿cierto? Igual 0. Suma más y después promedio es igual a suma sobre 6. Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces con esto ya hemos creado una función para calcular el promedio y pues esta suma no nos sirve. Entonces ahora otra vez ayuda para escribir una función que calcule la desviación estándar. Entonces, ¿qué debería recibir la función desviación estándar? Debería recibir el arreglo, debería recibir el tamaño, y en la forma que está explicado acá, pues debería recibir también el promedio, ¿no? Debería recibir también el promedio, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerla aquí abajo para implementarla. Y pues yo lo que voy a hacer es copiarme del código que ya escribieron. Es esta. Tin, 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 y muere. Entonces aquí necesitamos double des igual a 0.0. La ayuda es que ustedes me digan si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Después dicen desviación igual a stdpow. Entonces lo que les decía es, bueno, vamos a crear aquí double tmp igual a data tii menos prom. Entonces esto más bien lo ponemos, para no llamar a la función pow, tmp por tmp. Y luego, desviación estándar igual a sqrt de desviación por el menos 1. Entonces esto de hecho lo podríamos poner como un return. ¿Ya? Que nos retorne eso. Y esa es nuestra función desviación estándar. Hay que actualizarle lo del size. Size. A veces, para no poner este menos 1, lo que se hace es poner un estrictamente menor. También es válido, ¿cierto? Entonces, tin, 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 tin. Y se acabó. Y entonces aquí podríamos decir que desviación estándar sea igual
démosle siempre espacios entre los iguales, a std llamada sobre foo, n, y con este promedio, que lo calculamos antes. Y por último, la función media geométrica si se escribe así, ya no me acuerdo, recibe estos dos. Ahora sí, geomin, vamos aquí abajo, y lo que haríamos sería simplemente hacer este cálculo. Lo que quiero que vean es que cuando uno modulariza el código, se vuelve muy sencillo entender qué es lo que hace la función main. Entonces aquí vamos a poner return. Aquí yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo le puse el 1.0 porque cuando ponen 1 sobre n y n es entero, esto se está truncando, ¿no? Entonces toca ponerle 1.0. Esa no es la que yo pedía, pero no importa, vamos a dejarlo así. Entonces aquí, media geométrica será igual a geomin de foo tamaño n. O sea, si todo está bien, size, parece que sí. Profe, en Geomin, no entiendo qué hiciste. No, yo no sé qué fue lo que escribieron ahí, pero el cálculo que estaban haciendo era retornar esta vaina, entonces lo que hice fue retornar lo mismo. Digamos que aquí no importa que lo estén haciendo mal, porque la media es otra cosa, pero pues bueno, esa es una función que hace eso, que hace esta operación. Hace lo que hace es coger, bueno, pero falta mandarle como la suma, ¿no? Hay que calcular la suma. Entonces hay que volver a hacer esta suma. Eso, para que tenga la suma de los datos, y luego lo eleva a la 1 sobre el tamaño de los datos. No sé qué es eso. Y, bueno, se tiene cara de ser una norma rara. Y aquí ya queda listo. Miren que ahora estamos llamando a puras funciones. Y de hecho faltaría una función que puede ser void, que va a inicializar el arreglo. Entonces, de nuevo, recibe un data. De hecho, no necesita el size, si uno pero es bueno que lo tenga. Y esa función init lo que haría sería pues esta primera parte que tenemos acá. Entonces aquí lo que haría esto sería data, y aquí estaremos llamando a la función init en data, size, n, perdón, foo se llama. Entonces miren ahora la función main, solo fíjense en la función main. La función main me parece a mí que es mucho más clara. Estamos declarando un arreglo estático de tamaño n, que es 50.000. Lo estamos inicializando, que es simplemente ir a poner estos dos daticos ahí. Y miren que como yo lo pasé por referencia, pues lo estoy modificando localmente. Y luego calculo el promedio por medio de una función, la desviación estándar, la media geométrica, y luego las imprimo. Y listo. Entonces es un código que es mucho más claro, porque estamos usando funciones. Pero entonces cuando ustedes pasan un arreglo a una función, tienen que tener en cuenta primero que se pasa por referencia, que hay que ponerle estos corchetes cuando es unidimensional, y que tienen que mandarle también el valor, porque estos arreglos primitivos no saben cuánto miden ellos mismos. Esa es como la gran diferencia. Voy a compilar. Geomin. Me dice que acá este man tiene que tener otra M, porque el nombre tiene dos M's. Compilo, perfecto. Ejecuto. Y ahora el geomin me está dando nan. A ver cuánto estaba dando antes. Está dando 1. Vamos a revisarla.
y quede bien hecha. Un min está haciendo una suma. Aquí es data, sí, muy bien, está sumándolos. Luego pow de suma, 0 sobre size, porque está dando nan. A ver. Ah, porque esa suma es negativa, ¿no? Esta suma da negativo. Entonces aquí, bueno, saquemos el valor absoluto. Esto es una función comodín, o sea, aquí estamos haciendo una cosa arbitraria. Estamos elevando menos 9.5 a la 1 sobre 6. Ese era el problema. Compilamos. Corremos. Y ahí está. Listo. Entonces esta era la otra parte que quería mostrarles. Cómo llamar funciones utilizando arreglos primitivos. Vamos a ir a la presentación, que básicamente no la hemos usado hoy, estamos aprendiendo, es practicando. Vamos a ver qué más nos puede dar la presentación. Que nos recuerde. ¿Cómo se inicializan los arreglos? Entonces esto ya lo vimos. Ustedes le pueden poner un igual y decirle cuáles son el valor de los arreglos, de los elementos, o le ponen solo el valor a un elemento y el resto se inicializan con ceros. ¿Qué otras cosas que me voy a saltar? Por ejemplo, esto que dice el número implícito de elementos. Entonces ustedes le ponen infu, pero miren que entre corchetes no pusieron absolutamente nada acá. Entonces él no sabe qué tamaño es, pero él sí puede saber porque aquí en la inicialización ustedes pusieron 3 elementos, entonces este foo va a tener 3 elementos de tamaño. ¿Ok? Pero pues recuerden, explícito es mejor que implícito. No se pongan a hacer las cosas implícitas, es mejor ser explícito. ¿Cómo se accede a los arreglos? Entonces ya sabemos que se utilizan índices. Billy de 2 quiere decir la dirección de memoria de Billy incrementado en 2 casillas. Eso es Billy de 0, incrementado en 0 casillas, incrementado en 1 casilla, incrementado en 2 casillas. Entonces Billy de 2 es el tercer elemento. Y cuando uno escribe esto, lo que está diciendo es que en esa casillita quiere guardar el valor de 75. O sea, acá vamos a guardar el valor de 75. Esto es una escritura, un write, sobre esa dirección de memoria, y eso es una lectura, un read. Porque aquí estamos diciendo es la variable a, que está por allá en otra dirección de memoria. Entonces digamos que la dirección, esta es la casillita que le responde a la variable a. Esta es a. Estamos diciendo que queremos guardar en a lo que tiene Billy de 2. Entonces si Billy de 2 tiene un 75, entonces este valor se va a copiar en esta casillita. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces podemos leerlas o podemos escribirlas. Cualquiera de las dos hay que hacer. Y hay que tener mucho cuidado precisamente con los segmentation faults que ustedes ya vieron, que implican que uno está escribiendo por fuera. Yo de todas maneras no les mostré todo lo que puede pasar. Y quiero ir acá al Python Tutor para que vean una cosa terrible que puede pasar con estos arreglos primitivos. Vamos a volver a esto. Un arreglito pequeño. No, es que yo con el reggaetón de mi vecina ya sé, incluso los artistas que está escuchando ahorita, que se llama algo Turizo, no sé qué. Porque más se la pasa siempre en las canciones diciendo Julián Turizo y yo no sé qué vaina de ahí. Entonces, me tiene fregado. Vamos a imprimir acá, vamos a acceder a foo de 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy declarando aquí un arreglo, listo. Y voy a declarar aquí otra variable del mismo tipo del arreglo. La voy a llamar X y la voy a llamar, y la vamos a poner el valor 1.23, un valor bien específico. Dígame una cosa, este foo de acá, ¿está bien o está mal? Está mal. Está mal porque nos estamos saliendo del arreglo. Vamos a ver qué nos dice nuestro querido amigo el Python Tutor en C++. Entonces, bueno, normal. Tenemos una variable en el stack n, una variable, un arreglo foo que tiene 5 elementos y un x que es de también tipo double. Y todo en el arreglo también todos son de tipo double.
Le damos next, n vale 5, listo. Next, se inicializó foo, muy bien. Inicializamos foo de 3, foo de 4, muy bien. Ahora x vale 1.23. ¿Qué creen que va a imprimir esta línea? O sea, ¿debería imprimir algo o debería botar un error? ¿Votar un error? Debería botar un error. Es un acceso de corrupción de memoria. Entonces aquí me dijo, conditional job move depends on initialization. Él murió. Entonces, muy bien, Python Tutor, lo estás haciendo bien. Ahora yo voy a crear otro código de ejemplo para correrlo nosotros en nuestras máquinas. Entonces en Fluids voy a crear otro arreglo en Arise que se llame segfold.cpp, segfold 1 porque hay muchos tipos de segfolds. Y voy a copiarlo acá. Entonces tenemos el mismo código. Vamos a ver qué nos sale en nuestra máquina virtual. Entonces aquí ya debe estar segfold, perfecto. Lo voy a compilar primero sin sanitizers. Lo ejecuto. Miren lo que me salió. 2.07, 43, no sé qué. Todavía no me sale lo que yo quiero. Voy a hacer otro cambio. Voy a poner este doble X aquí al inicio. Sí, yo creo que así sí me va a funcionar lo que quiero mostrarles. Acá lo voy a poner. A mirar si ya lo actualizó. Todavía no. Todavía no. Sí, ahora sí. A ver. Compilo. Corro. Y todavía no me bota el error. Fue 5. Voy a hacer lo último. El último intento. Es que quiero ver si sale un error que es que normalmente sale. Voy a rodear este man por los dos lados con unas variables double. Listo. Eso le está copiando el valor en la dirección de memoria que va después del int del foo4, ¿no? O sea, No, ya salió. Mira. Es que quería mostrarles esto. Entonces miren lo que está haciendo. No, la dirección en foo de 4, si quieres escribámoslo. no, o sea que a lo mejor, digamos, foo de 5 tiene algún valor en la memoria. Sí. Entonces lo está Sí, imprimiendo. exacto. Tiene un valor aleatorio, entonces el man lo está escribiendo. Mira lo que acabo de hacer. Escribí una X antes del arreglo, un foo después, que es el arreglo, y un Y después del arreglo. ¿Listo? Así los declaré. Estamos imprimiendo foo de 4 y foo de 5. Vamos a imprimir foo de 0. Y yo no sé. Ahí lo que imprimió foo de 5 fue como la siguiente variable que encontró. Sí, exactamente. Entonces vamos a hacerlo por pedazos. Foo de 4 y foo de 5. Foo de 4 debería ser menos 9.8 y foo de 5 debería ser un error, ¿cierto? Porque se salió. Entonces, G++, segfold. Y cuando lo imprimo me da menos 9.8 bien, pero miren que ahora me imprimió 4.23. 4.23, ¿quién es? Es Y. O sea que ahora este error que tengo acá no me está imprimiendo basura, sino que foo de 5 se está saliendo a la siguiente casilla, y como la siguiente casilla es una variable de tipo double también, pues imprime el valor que tiene esa variable siguiente. O sea, esto es aún peor. ¿Qué tal yo hubiera escrito, por ejemplo, foo de 5 igual a 32? Hagamos esto. Y aquí voy a imprimir a Y. ¿Qué me debería imprimir para Y? ¿4.23 o 32? Entonces, pilas, a lo que voy yo, lo que les quiero decir es, este arreglo tiene 5 elementos, su último índice es 4, ¿cierto? Cuando yo escribo foo de 5, estoy accediendo a la siguiente variable declarada porque normalmente el compilador las pone todas unidas, todas cercas, todas seguidas. Entonces, foo de 5 realmente está accediendo a Y.
Por eso esta línea nos está imprimiendo realmente es el valor de y, no el valor de foo de 5 que no existe. Y si yo hago esto, yo no estoy modificando a foo, al arreglo foo, yo estoy modificando realmente a la variable y. Entonces yo le hago g++, miren, esto compila, ¿sí ven? Esto compila. Y miren que entonces foo de 5 realmente me botó el valor de y. Y cuando yo le escribí que modificara foo de 5, realmente modifiqué para a la variable y. Porque miren que ahora ya vale 32. Esto es uno de los errores Eso, más complicados, ya te presto atención. Esto es una de las cosas más difíciles de agarrar y de manipular en los arreglos, y por eso tienen que tener mucho cuidado. Entonces, si ustedes hubieran compilado con los sanitizers, ya te presto atención en la pregunta. Entonces, f de sanitize igual address menos g, y ustedes ejecutan el sanitizer, inmediatamente va a encontrar que ustedes están corrompiendo la memoria y se muere en el primer error que encuentra. Entonces aquí les dice que está ocurriendo bueno, hay varios. Y lo que que esta variable está localizada en la línea 6, pero que el segfold está ocurriendo en la línea 17. Si vamos a nuestro código, la línea 6, pues ese es el inicio, la línea 17 es precisamente esta línea en donde nos estamos saliendo. ¿Sí lo ven? Entonces el sanitizer les está permitiendo detectar a ustedes en dónde tienen problemas. Por eso es que es muy importante que ustedes ejecuten, compilen y ejecuten con los sanitizers, porque si no lo hacen es muy probable que algunos de estos errores que no producen nada en tiempo real les esté dañando absolutamente todo. ¿Cuál era tu pregunta? o sea que cuando uno en un programa empieza a declarar variables, las variables se guardan en direcciones de memoria aledañas, adyacentes. Eso no está garantizado, pero eso es lo que casi siempre pasa. Aquí también puede haber pasado lo siguiente. Mira, si yo hubiera creado aquí un int, si esto fuera entero, mira que cuando yo, por ejemplo, hago foo de 5 igual a 32 y le pongo 32.54, pero realmente foo de 5 está pegándose un brinco. A ver, ¿cuál es el tipo de datos de foo? Double, ¿sí o no? Sí, pega un brinco de 8 o algo así. Pega un brinco de 8 bytes, y trata de escribir ahí, pero ahí realmente está esa otra variable de tipo entero, entonces queda, o sea, queda completamente aleatorio. Miremos qué es lo que pasa acá. ¿Por qué digo que queda completamente aleatorio y? Porque tú no puedes escribir un double en la casilla de un int. Entonces, la primera mantiza y el signo es lo primero que se escribe dentro de lo que cabe en el int, y el resto de cosas se descarta. O sea que aquí en y no me va a aparecer 32 probablemente, me va a aparecer otra cosa. Entonces vamos a compilar sin los sanitizers y mira lo que sale. Ahora 32 quedó completamente aleatorio, ¿sí? Porque es la primera parte de la mantiza de un double. O sea, todos estos errores son graves. Y o sea, esto normalmente, digamos, cuando uno se pone a explicar arreglos, ustedes nunca van a encontrar estas vainas en un libro, porque en el libro, pues primero le enseñan a uno la sintaxis y cómo llamarlos y no sé qué, pero yo quiero que ustedes vean inmediatamente cuáles son los errores en los que pueden caer e inmediatamente cómo resolverlos. Que en principio, por ahora, es pensar bien las cosas, pero uno también debe darse cuenta que a veces comete errores no por bruto, sino porque los errores van a surgir. Entonces, compilar con los sanitizers les permite a ustedes detectar rápidamente muchos de esos errores y corregirlos. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les quería mostrar el día de hoy, inicialmente de arreglos. Volvamos aquí a la implementación. Bueno, aquí ya vieron ustedes, es terrible este código. Aquí les dice a ustedes cómo declararlos, esto ya lo hemos visto, la segmentation fold. Y ustedes pues también pueden hacer cosas como, por ejemplo, indexación mucho más compleja. Entonces, miren, por ejemplo, esta indexación que tenemos aquí arriba. Billy de 0 igual a A, bueno, eso es fácil. El primer elemento vale lo que vale la variable A. No es que guarde la letra A, sino que vale, o se guarda el valor que tenía A. Billy de A igual a 75, si A, digamos, vale 10, pues aquí estamos diciendo es que es Billy de 10. ¿Sí? El valor que guarda la variable A. B igual a Billy de A más 2. Si A vale 10, quiere decir que este índice es 12. Billy de A. Entonces, si Billy de A, digamos que es 7, entonces Billy de A quiere decir A vale 10. Listo. Billy de 10 es 7, o sea, todo esto vale 7. O sea, realmente aquí estamos accediendo al elemento con índice 7, al octavo elemento de nuestro arreglo Billy. Eso ya se está volviendo un enredo, como les digo,
pues estas son cosas que se pueden hacer, eso es verdad, pero por favor no traten de programar de esa manera tan horrible, traten de ser más bien explícitos en lo que quieren hacer. Y allá abajo pues ustedes están viendo cómo se calcula, cómo se utiliza un for para calcular la suma. Este ejemplo también es horrible, esto está mal porque están utilizando, miren, están utilizando variables globales, ¿sí? A mí me toca actualizar esto también porque pues estos son muy malas prácticas de programación, entonces por eso no me detengo mucho en esos ejemplitos. Entonces aquí les quedan como unos ejemplitos de cómo, qué fue lo que ya hicimos, un arreglo de 10 arrays, un arreglo de 10 elementos, calcular la media, la desviación estándar, extenderlo a un tamaño arbitrario, y siempre es bueno probar. Entonces en ese código que hicimos de arreglos, en el init, ustedes pueden, por ejemplo, inicializarlo en puros unos a todo el elemento, y pues el promedio les tendrá que dar 1, si lo implementaron bien. Cosas así. Y ahora me voy a volver ahora sí al principio de la presentación, para darles una introducción de cómo se haría utilizando la forma moderna. Esto es una introducción, es muy corta. Aquí tenemos nuestro problema con arreglos primitivos, el problema de calcular el trabajo con la fuerza y la distancia. Miren que aquí se están declarando los arreglos, acá, los arreglos primitivos de tamaño 7. Se está haciendo un for para inicializarlos, el indexing empieza en 0, bueno, eso ya lo conocemos. Se llena nuestro arreglo de las fuerzas, aquí lo llenamos manualmente, se puede leer de un archivo, que vamos a aprender muy pronto a hacer eso. Se llena también el arreglo de ángulos. Y luego se hace simplemente un for para calcular pues el trabajo. El trabajo es una suma, y se va sumando f, el coseno del ángulo, menos f de otra cosa. Bueno, se va haciendo la integral, esta es una integral numérica para unos datos. O sea, declaramos arreglos, los llenamos y los procesamos. ¿Cómo se haría si uno utilizara Arrays, la librería de C++11? Entonces, como decía su compañera, Nicole, ¿sí? Nicole, creo que es el nombre, si muy malos para los nombres, uno incluye la librería Array, y ahora miren que en vez de declarar los arreglos con corchetes, se declaran de esta manera. Aquí estamos diciéndole que vamos a utilizar la librería estándar Array, que vamos a guardar doubles dentro del arreglo, todos del mismo tipo, y que el tamaño es n está aquí. Es muy parecido a lo que hicimos antes, simplemente cambió la sintaxis. De resto, el resto del programa es idéntico a utilizar arreglos primitivos. Entonces miren que no es tan difícil, y eso tiene ciertas ventajas. El array, él controla que uno no se salga, o sea, esto por ejemplo que hacíamos de f, aquí foo de 5 y todas esas cosas, el array le dice a uno que eso es un error, y eso es bueno, o sea, es una librería que es segura, y tiene otras cosas, otras ventajas que vamos a ir viendo después. Entonces esta es la primera para arreglos estáticos, o sea, en el stack, perdón. Y el otro muy famoso, que es el que vamos a usar muchísimo, son los vectors. Esos son de memoria dinámica, o sea, que uno les puede ir cambiando el tamaño a lo que uno quiera, los vectors. O sea, que esos funcionan en el heap. Y miren que de nuevo la sintaxis es, incluya acá a vector. Y miren la declaración de los vectors. La declaración de los vectors simplemente es esta. St de vector en vez de st de array. Vamos a guardar el tipo double. Y cuando creamos las variables, les decimos de qué tamaño. Lo interesante es que si después queremos que f tenga el doble del tamaño, uno puede hacer como f.resize y le pone 2 por n. Y con esto, internamente C++ va y coge la f, la convierte en el doble de tamaño internamente, copia los elementos antiguos a ese nuevo elemento y todo le queda a uno transparente y uno no se tiene que preocupar por la memoria dinámica. Entonces, por esa razón, los vectores son muy útiles y es una forma muy sencilla de acceder al heap. El resto del código es completamente igual en los tres elementos, tanto en arrays primitivos como en arrays de C++11, como en los vectores de C++11. ¿Ok? Entonces... Profe, y si uno quisiera como aumentarle el tamaño al array, no, o sea, eso no se puede. O sea, digamos, el ya que dejaba fijo, tocaría como hacer otro nuevo array con, Exacto. digamos, si yo quisiera una casilla nueva, tocaría otro array con una Exacto. casilla más. Si yo tengo un array primitivo, un array de C++11 y quiero un array más grande, tengo que crear un nuevo array con el tamaño que yo quiero, copiar los datos del viejo array al nuevo array y luego liberar la memoria del viejo array, ¿cierto? Porque si no, pues estoy utilizando la memoria que no necesito. Todo eso lo hace internamente
f.resize por ustedes. Profe, ¿Sí? ¿por qué no está metiendo ahí en el código los valores en el vector con un push? O sea, ¿cuál es la Eh, diferencia entre meterlos así y con un push? cuando uno los hace con un push, uno lo que arranca es como con un vector de tamaño 1 o 0. Cuando uno le hace un push, el man lo que hace es un resize para que le quepa el otro elemento. Si uno vuelve a hacer un push, hace otro resize, y le hace un push, hace otro resize, y pues esto es una operación lenta. Si yo conozco desde el principio el tamaño, pues yo le pongo el tamaño y ella no tiene que hacer un resize. Realmente lo que hace es que empieza con tamaño 1 y si le hace un push 2 veces, el primer push cae acá y para el segundo push, pues como no hay memoria, es lo que hace es duplicar el tamaño, entonces bueno, lo vuelve 2. Entonces cabe el push. Si yo vuelvo a hacer otro push y no cabe, entonces lo que hace es duplicar ese tamaño interno a 4. Entonces lo escribo acá y esto me queda oculto, esto me queda oculta. Si yo le hago otro push, entonces mire que no tuve que hacer un resize, el cupo. Si le hago otro push y no cabe, es lo que hace es coger este 4 y multiplica por 2, entonces aparecen otras 4 casillas. Y lo guarda acá y esto me queda oculto dentro de la capacity interna. Si hago otro push, no tuve que hacer resize, otro push no tuve que hacer resize, otro push no tuve que hacer resize, otro push, se me duplica, ahora mide 16. Y así es lo que va haciendo es que internamente se va duplicando de tamaño para tratar de minimizar la cantidad de resize que debe hacer. Si Pero yo entonces, conozco, si yo conozco el tamaño desde el principio, como acá, pues yo le pongo de una vez el n y no tengo que estar haciendo push. Pero si yo no conozco el tamaño, por ejemplo, si estoy leyendo un archivo de líneas arbitrarias, pues es preferible utilizar un push. Entonces el push es cuando yo no conozco el tamaño y quiero que él se vaya encargando de redimensionarse apropiadamente. Y como te digo, internamente lo que hace es ir duplicando su tamaño de a pocos para no tener que hacer tantos resize. listo, profe, gracias. Listo, muy bien. Los felicito también porque los veo que están como leyendo y estudiando, entonces eso es bueno porque digamos así podemos entender más. Con sus preguntas también sus compañeros entienden. Entonces terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia, espero que todos estén muy bien y pues que sus familias también. Y nos vemos la otra semana. Les voy a mandar entonces la programación pronto. Hasta pronto chicos, que estén muy bien. Hasta luego, con gusto. Vamos a parar la grabación. Gracias, profe. Que estén muy bien.